Cacharreando sin estrés. Aquí no te explicaré todo en orden y paso a paso. Te mostraré cómo vivo yo la tecnología. Todo se puede hacer, pero si se puede hacer más fácil, mucho mejor. Buenas, bienvenidos nuevamente a Manos y Máquinas entre videos. Hoy vamos a hacer un cacharreando sin estrés, pero un cacharreando un poco diferente. Por lo general, cuando vemos las distribuciones o cuando hago de la distro una review, yo doy mi percepción de lo que siento más fluido o no. Y siempre lo que tenemos es una percepción de la fluidez de la interfaz. Pero, ¿qué sucede si se necesita realmente tener un rendimiento del equipo? Muchas veces esto no se sabe sino cuando se trabaja mucho con él, y puede cambiar su capacidad en diferentes tareas. Entonces yo decidí agarrar 2 o 3 actividades que pueden ser un poco comunes y probarlas en 3 bases diferentes, como para tener una comparativa. Tomé 3 sistemas que son Linux Mint, para tener una base de que viene de Ubuntu, que viene de Debian. Tomé Manjaro, que es una base de Arch, y tomé Fedora, que usa repositorios RPM y una base de Red Hat, y así como que tener las 3 diferentes bases y ver un poco su comparativa. ¿Cómo lo hice? Muy sencillo. Agarré el equipo de prueba, que es un i3 3250 de 2 núcleos, 4 hilos, con sus 8 GB de RAM. Tomé un disco diferente al que siempre uso, que es un disco de 1 tera de 7200 revoluciones. Metí las 3 distribuciones en el mismo disco al mismo tiempo. Desde el grupo se selecciona cuál se utiliza para bootear, y comencé a correr una serie de pruebas. Las pruebas son una prueba de descompresión que corrí un par de veces de un archivo de aproximadamente 12.7 GB. Mandé a hacer unos renderizados. Uno es un renderizado en Kdenlive, con un archivo que generé y después utilicé el mismo en todos, el mismo proyecto, de unos 27 minutos aproximadamente. Y hice un render con Blender de uno de los benchmarks que tiene fijos en su página, que es el del BMW. ¿Qué características hubo acá? Como si usaba las librerías de cada sistema, iba a tener versiones diferentes o iba a tener mucho problema. Para saber que siempre usa la misma versión, el mismo paquete y todo lo demás, en todos instalé Flatpak, ¿ok? Y usé la versión de Kdenlive de Flatpak y usé la versión de Blender de Flatpak. Con esto garantizaba que estaba usando la misma versión en todos y como que fuera un poco lo más parejo posible. El sistema que vamos a usar como base, que en Linux Mint, es el 19.3, que tiene el kernel 5.3.0-26 con Cinnamon y base Ubuntu. Manjaro tiene kernel 5.4.13-3 con escritorio XFCE y su base ARC. Y Fedora tiene el kernel 5.3.7 con base Genome, lo cual se ven que, o sea, ya por lo menos todos están usando el kernel 5. Ya Manjaro es el que tiene el kernel más actualizado, que es el 5.4, y los otros todavía van por el kernel 5.3, pero no tenemos en ninguno de las 3 bases usando un kernel mucho más viejo que pudiera afectar. Eso sí es difícil que conseguir que las 3 distribuciones, al menos que le cambiara el kernel manualmente, usaran todos el mismo. Pero como la idea es que usen la misma base, o sea, tal cual como vienen, hay que usarlos con sus pequeñas diferencias. Ok. Así, bueno, comencé. Y bueno, también medí los encendidos. Yo no creo que los encendidos sean un resultado de cómo funcionan las cosas, pero la gente siempre dice que bueno, que el encendido y todo lo demás. Vamos a comenzar a ver qué fue lo primero. Vamos a comenzar por el encendido. Si veo Linux Mint, en las 3 rondas siempre tuvo un promedio parecido, 29-27 segundos de encendido.
Manjaro siempre fue exactamente el mismo tiempo, 2 minutos. Yo sé que parece mucho, pero yo lo que me he dado cuenta con Manjaro es que él tiene como un job, una actividad cuando inicia, que ocupa 1 minuto 30 segundos completo, así, sin el minuto 30 segundos lo hace. Yo sé que hay un journal que se puede, es como una tarea que eso se puede desactivar el encendido. El otro día leí, creo que era algo que tiene que ver con chequear algo de las actualizaciones en el encendido. Pero así, tal cual como vienen de fábrica, que es como se está trabajando, dura 2 minutos. Fedora tardaba entre 51 y 53 segundos. Hay que recordar que Linux Mint con su escritorio por defecto es Cinnamon, que Manjaro con su escritorio por defecto es XFC y que Fedora con su escritorio por defecto es Genome. Así que encontramos que, bueno, Linux Mint es el que enciende más rápido. Manjaro tiene esa tarea de 1 minuto 30 que se puede desactivar, pero que viene activada por defecto. Y si quitáramos esa tarea de 1 minuto 30, son prácticamente también 30 segundos exactos. Y que Fedora sí tiene entre 50 y pico segundos de encendido. Después me voy a la descompresión del archivo. Era un archivo comprimido en RAR. Eran 11.8 GB, un archivo de un tamaño de 11.8 GB, comprimido al máximo. Hice 2 rondas en Linux Mint. La primera vez lo descomprimió en 3.55. La segunda vez la descomprimió en 3.39. Manjaro la primera vez lo descomprimió en 4.14 y la segunda vez en 4.15. Fedora me asombró mucho, la primera vez lo descomprimió en 5.11 y la segunda vez en el mismo tiempo exacto, 5.11. En eso sí, por lo visto, Fedora es muy estable en sus tiempos. O sea, si se tarda eso es más o menos lo que se va a tardar siempre en hacerlo. Y por último, hice 2 renders. El render de Kdenlive era aproximadamente un render de 27 minutos. En Linux Mint tardaba 27 minutos con 15. O sea, 27 minutos es el tiempo que dura el video que se genera. Y tardó 27 minutos con 15 en generarlo la primera vez. Manjaro tardó 27 minutos con 18 segundos. Y Fedora tardó 27 minutos con 45 segundos. Okay, es la misma versión de Kdenlive en todas. Que es la versión de... que está en el repositorio Flatpak. Obviamente montas Flatpak y siempre montas del mismo repositorio la misma, vas a tener siempre la misma versión. No se ve mayor diferencia entre uno y ellos. Aquí sí, unos segundos más, unos segundos menos. Igualmente por muy poco sigue siendo Mint el que menos genera. Entre Mint y Manjaro no hay diferencia, y un poco más en Fedora. Y por último tenemos Blender. Blender era hacer el renderizado por CPU del BMW. El Linux Mint tardó 20 minutos con 24 segundos. Manjaro duró 20 minutos con 28 segundos. 20 minutos con 28 segundos. Y Fedora tardó 20 minutos con 24 segundos. Como vemos, los tiempos de trabajo en este tipo de actividades que fueron por CPU, porque la tarjeta no tiene tarjeta dedicada, y con la tarjeta de Intel del procesador a poner a hacer un renderizado por GPU sería terrible. Los tiempos son parecidos, sí, unos segundos más, unos segundos menos. Fedora por lo general, sobre todo en la descompresión de archivos, siempre quedó por detrás. Pero si uno se pone a ver los resultados, por ejemplo, entre Manjaro y Mint, son todos muy parecidos. Si se ven tanto en la descompresión como en los renderizados. Así que bueno, no veo una diferencia marcada. Aparte de eso, si la diferencia de encendido, bueno, sabemos, ya les expliqué que está ese proceso, y vemos que hay unas diferencias bastante grandes. En ese sentido, la gente de Mint como que si fue la que más pulió su encendido. Y vamos a recordar que todo esto es cuando el equipo está, todos los equipos estaban instalados de base, y todo lo único que les había montado era
el Flatpak para poder trabajar con las dos aplicaciones que tenían y poco más. No es estos resultados, o sea, no pueden decir esta es mejor distribución o esta es la otra, pero sí nos da una idea del trabajo. Lo que estoy viendo es que Fedora en este momento sigue trabajando con XFCE y Btrfs, que son sistemas primero que están todavía terminándose de pulir, mientras que las otras dos, porque están montadas como ya se montan por defecto, están en XT4, lo cual puede decir que XT4 sigue estando más pulida todavía, la que está más pulida para trabajos de archivo, y a lo mejor eso pudo haber desfavorecido en la parte de descompresión de archivos un poco a Fedora. Sin embargo, bueno, la gente por lo general, los sistemas con Genome tienden a hablar que son lentos. Uno pensaba que muchas veces se habla de que son grandes consumidores de memoria, pero por lo visto sí, aparte de consumo de memoria, tienden a tener un mayor uso de procesador en su interfaz. Es posible que esté en detrimento del rendimiento del sistema. De todos modos, esto es todo por hoy y gracias.